vamos a ver el ejercicio número uno, el trabajo práctico número uno de Electrotecnia 1, que es sobre una línea bifilar de corriente continua. El problema dice así: si una línea bifilar de corriente continua es de 220 volts y el polo negativo tiene una aislación a tierra Rn igual a 10.000 ohm y el polo positivo una Rp igual a 5.000 ohm, se pide calcular la corriente de fuga y las tensiones de cada conductor contra tierra. Si el cuerpo de una persona unido eléctricamente a tierra ofrece una resistencia total al pasaje de la corriente RC igual a 2000 ohm, incluida la de contacto, y tocar el conductor negativo de la línea, determinar la corriente IC que pasaría por el cuerpo. Bueno, luego de leer lo que sería el enunciado del problema, vemos que está dividido en dos partes. Bien, una parte es hasta aquí, donde tenemos una línea bifilar de corriente continua, como dato. Línea bifilar, dos conductores de corriente continua, cuya fuente 220 volts. Polo negativo tiene una resistencia de aislamiento a tierra de 10.000 ohm y el polo positivo una resistencia de aislamiento de 5.000 ohm. Y nos permite calcular la corriente de fuga a tierra. Esa es la primera parte del problema. La segunda parte es que tenemos un hombre que toca el conductor negativo de la línea. ¿Bien? Y ese conductor tiene una resistencia de 2000 ohm. Nos pide determinar la corriente que pasaría por el cuerpo. Bien, si nosotros hacemos el equivalente eléctrico del primer circuito, tenemos una fuente de 2000 ohm, RP de 5000 ohm y RN de 10.000 ohm. Bien, al ser una, una fuente de corriente continua, el sentido de la corriente sería en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué se hace esa línea ahí. Ese sería el sentido de la corriente. Bien, en este circuito vemos que RP y RN son dos resistencias que están en serie. Bien, por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser la suma de RP más RN. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total, que como ya advertí anteriormente va a ser RN más RP, que es decir 10.000 más 5.000 igual a 15.000 ohm. Bien, por ley de Ohm nosotros podemos calcular la corriente de fuga como la, la, la razón entre la tensión de la fuente, el 220 volts, sobre la resistencia total de aislamiento, que va a ser igual a 15.000 ohm. Y como resultado obtenemos la corriente de fuga, 14,7 miliamperes. Bueno, ahí tenemos una parte del problema. Lo que nos falta es resolver la caída de tensión en cada conductor contra tierra. Teniendo la corriente y teniendo las resistencias, solamente tenemos que multiplicar. Y de fuga por Rn tenemos Bn, que es 146,7 volts, EIF sobre EIF por Rp nos va a dar 73,3 volts. Todo esto aplicando la ley de Ohm. Bien, utilizamos para obtener la caída de tensión esta fórmula: B igual a I por R. Bien, pasemos a lo que es la siguiente parte del problema. Cuando la persona toca al conductor. Bien, en este caso, cuando la persona toca al conductor, toca solamente al conductor negativo. Por lo tanto, al tocar el conductor negativo,
y tocar tierra, el conductor negativo, resistencialmente el conductor negativo con la del cuerpo se ponen en paralelo y a su vez en serie con la resistencia del positivo, del polo positivo. Por lo tanto, tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual. La resistencia equivalente del negativo con el cuerpo humano sería igual a esta, se obtendría a través de esta relación que es Rn por Rc dividido Rn por Rc, que es lo que tenemos acá arriba. Reemplazando matemáticamente nos queda que la resistencia equivalente a ese paralelo entre el negativo y el cuerpo es de 1666,7 ohm, pero la resistencia total va a ser igual a la suma de ese equivalente más la del polo positivo. Entonces nos queda como total 6666,7 ohm. La corriente de fuga, igual que el caso anterior, es la tensión total, la 220 volts, sobre la resistencia total del circuito, que son los 6667 ohm. Y la corriente que nos queda es 33 miliamperes. ¿Qué pasa? Nosotros lo que debemos calcular es la resistencia, tanto, perdón, la corriente que circula a través del cuerpo como la caída de tensión que tenemos en el cuerpo. Acá tenemos que la caída de tensión al polo negativo será igual a la corriente total por la resistencia equivalente. Si nosotros vamos a este problema, vemos que la corriente que circula por acá y total circularía sobre estas dos resistencias y tendríamos una caída de tensión acá, P sub n, bien, lo cual nos dará 55 volts. Y podemos calcular la de la Tierra como 220 menos 55 nos daría los 165 volts. ¿Ahí estamos de acuerdo? Esa corriente total, los 33 miliamperes, está circulando sobre la resistencia equivalente a estas dos resistencias. Bien, no solo sobre la resistencia de estos 10.000 ohm, sino sobre el equivalente a este paralelo. Entonces nos genera esta caída de tensión aquí, que lo llamar U sub n o B sub n, B sub n negativo. No en la caída de tensión solamente en esta resistencia, sino en el equivalente de estas dos. Bien, al tener la caída de tensión en lo que sería la rama negativa de los 55 volts, por ley de Kirchhoff podemos obtener la caída de tensión, perdón, la corriente circulante por el cuerpo, porque esa B negativa es esa diferencia potencial que tenemos entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto. Vamos a tener acá circulando una resistencia I sub C con la desprolijidad, vamos a borrar acá para que quede más prolijo. Acá vamos a tener I sub C y acá tendríamos una I sub N. Bien, y esta U sub N, como están en paralela, es la misma caída de tensión para Rn y Rc. Entonces, esos 55 volts dividido la caída de tensión, dividido la resistencia del cuerpo, nos va a terminar dando cuál es el valor de corriente que está circulando
a través de la persona, que son 27,5 miliamperes. Y con eso hemos finalizado el primer problema. Saludos.